Hola, hoy voy a explicar un tema muy interesante relacionado exclusivamente con la mujer, que es el ciclo de la premenopausia y la menopausia, ¿eh? Y vamos a ver que en realidad a las mujeres occidentales sobre todo nos preocupa mucho ese ciclo porque vemos que las mujeres lo pasan mal y que tienen muchos síntomas, etcétera. Pero cuando lo entendamos desde el punto de vista de la medicina natural y de la medicina tradicional china, vamos a ver que es un ciclo muy fácil de llevar y que es muy interesante porque además es un ciclo exclusivo nuestro, ¿eh? Ya veréis que os va a encantar entenderlo desde el punto de vista de la medicina natural, porque es mucho más fácil después saber qué es lo que tengo que hacer para llegar a un buen final de este periodo, de esta etapa que es exclusiva de la mujer. Entonces, en este vídeo vamos a ver muchas cosas. Vamos a entender qué es la premenopausia y qué es la menopausia, y después también vamos a verlo cómo lo explica la medicina occidental, cómo lo explica la medicina tradicional china, y después qué podemos hacer para que en esta transición de ciclo pues la mujer no se encuentre con muchos síntomas o que no estén muy agravados, ¿eh? Y también explicaremos qué agrava los síntomas, es decir, para que lo tengamos en cuenta, que si hago este tipo de cosas o como este tipo de cosas, después cuando llegue a este final de ciclo de mi vida, puede ser que dependiendo de cómo me había portado antes, vaya a tener un tipo de menopausia u otra, ¿eh? Y después también os voy a poner tipos de alimentos, según la medicina tradicional china, que divide las menopausias en diferentes tipos. Vamos a ver, vosotras os podéis sentir identificadas y decir, pues yo soy de este tipo. Entonces hay un tipo de alimentos que ayudan más a este tipo de menopausia, ¿eh? Porque no todas las menopausias son iguales y no todas las mujeres tienen los mismos síntomas, que aunque a veces se solapan, ¿eh? Veréis que hay síntomas, yo tengo síntomas del segundo y síntomas del tercero, ¿eh? Pero normalmente nos podemos identificar bastante bien. Entonces vamos a ver paso por paso todo este ciclo de la mujer. Este ciclo de la mujer es un ciclo natural. En realidad, no es que exista una premenopausia y una menopausia, que es cuando nosotras empezamos a sufrir el miedo de vamos a tener muchos sofocos, lo voy a pasar mal, mi madre se estuvo abanicando 5 años, etcétera, etcétera. En realidad esto ya empieza cuando nosotras nacemos, porque cuando un feto es femenino, en sus ovarios hay una reserva ovárica. Bueno, esta reserva ovárica en forma de folículos, el folículo es como una especie de tejido celular que se hace, cada folículo tiene pues por un ovocito, y este ovocito, cuando nosotras tenemos ya el ciclo menstrual, lo que hace es madurar, salir en el periodo de la ovulación y buscar ser fecundado. Vale, pues cuando nosotros somos feto, que estamos dentro de la barriga de nuestra mamá, tenemos más o menos 6 millones de folículos, o sea, un montón. Y después, cuando ya nacemos, solo nos quedan aproximadamente 600.000. Imaginaros, de 6 millones pasamos a 600.000. Cuando tenemos la menarquia, que es la primera menstruación, ya solo nos quedan 300.000. Y cuando ya llegamos al final del ciclo, en la menopausia, nos quedan aproximadamente unos 10.000 folículos. De todos estos miles de folículos, aproximadamente solo un 1 o un 2% realmente sirven para dar bebitos, ¿eh? Entonces, esta reserva ovárica, en realidad, si nos fijamos, el ciclo natural no empieza ya cuando nacemos, es decir, incluso antes, cuando somos feto. Esto yo lo explico como es el regalo que nos da la vida. La mujer es el único ser humano, evidentemente los animales también, hablamos de seres humanos, que puede engendrar un ser vivo dentro de ella. Entonces, para que este ciclo que es tan especial, la vida nos regala que sea un ciclo limitado. Entonces no podemos tener hijos toda la vida, con lo cual es bonito que este ciclo esté marcado por unos tiempos, porque si nosotros pudiéramos tener hijos toda la vida, también el tener hijos o muchos hijos desgasta, ¿no? Entonces es un ciclo que es como un tesoro, ¿no? Y entonces está marcado. Lo vamos a ver en la medicina tradicional china, que nos lo explica muy bien este ciclo, ¿eh? Pero en realidad
premenopausia y la menopausia no dejan de ser parte de este maravilloso regalo que nos hace la naturaleza a las mujeres, que es el ciclo de la mujer, que ya empieza, como veis, con una reserva ovárica muy grande cuando somos un feto, hasta que termina en la época de la menopausia, que suele comprender entre los 45 y 51 o 52 años, pero que varía mucho, si no es que la tenemos a los 30 y pico, que ya son, pues hay problemas, etcétera. Normalmente se da en estas edades. ¿Cómo lo explica la medicina occidental? Bueno, la medicina occidental nos dice que hay una caída de estrógenos. Estrógenos es la hormona femenina. Sabéis que tenemos hormonas femeninas y hormonas masculinas. Y los hombres también, hormonas femeninas también tienen estrógenos. Lo que pasa es que ellos tienen mucha menos cantidad de hormona femenina y nosotras tenemos mucha menos cantidad de hormona masculina. Entonces, es una caída de estrógenos. ¿Qué hacen los estrógenos? Bueno, los estrógenos hacen muchas cosas. Para empezar, regulan el ciclo menstrual, el ciclo de la ovulación, regulan el metabolismo de las grasas, tienen mucha relación con los huesos, por eso cuando dejamos de tener la menstruación muchas veces tenemos osteoporosis, porque tienen mucha relación química con los huesos, y los huesos también tienen que ver con el riñón, con la energía del riñón, y en medicina tradicional china, os lo explicaré, es la esencia del yin del riñón la que va decayendo y por eso la menstruación deja de venir. Entonces, por eso la relación de riñón con huesos. Y también tiene, por ejemplo, mucho que ver con el colágeno. Es por eso que cuando nosotras llegamos a la premenopausia o menopausia, la piel se nos seca más y se nos arruga, porque tiene mucho que ver con el colágeno. Porque en el cuerpo nosotras tenemos 400 receptores de estrógenos que están repartidos por muchos tejidos y muchos órganos. Y entonces, como la cantidad de estrógenos, no es que dejemos de hacer cantidades de estrógeno, no es que dejemos de hacer estrógenos, es que hacemos menos. Como estos receptores reciben menos, pues por ejemplo la producción de colágeno es mucho menor. Es un ciclo natural que no se puede evitar, porque si se pudiera evitar viviríamos infinitamente y no es así. Entonces, pero se puede llevar mucho mejor. Es muy importante que entendamos que el estilo de vida y los hábitos alimentarios que vayamos a tener durante toda la vida va a ser lo que va a marcar el tipo de menopausia que va a tener una mujer, con lo cual es muy importante que lo entendamos. Lo vamos a ver en qué agrava los síntomas y qué agrava en ese periodo de toda la vida de la mujer el hecho de que pueda tener una menopausia más fácil o menos fácil, esto también lo vamos a ver. ¿Cómo lo explica la medicina tradicional china? Bueno, evidentemente es una caída del yin de riñón, es la esencia. ¿Os acordáis que explicaba yo en mi vídeo de la batería que hay una esencia de riñón, que esta esencia de riñón no se puede recargar, que es la parte negra de la batería? Luego esto se llama el cielo anterior, que es como pues el genoma humano, ¿no? Con mi herencia, la que me dan mis padres, ¿no? Entonces luego hay un cielo posterior, que es cuando yo nazco. Esta sí que se recarga cada día, con lo que yo como, respiro, etcétera, etcétera. Pero luego hay una esencia circulante, que es la hormonal. Bueno, pues la medicina tradicional china nos explica que el yin de riñón decae, su energía va declinando progresivamente. Progresivamente quiere decir que ya cuando nazco, ya el ciclo ya empieza a contar de boom, boom, ¿vale? Entonces, hay una manera muy interesante para mí de explicarlo, que es que la medicina tradicional china nos dice: las mujeres van en ciclos de 7 y los hombres van en ciclos de 8, y a esta energía que los chinos llaman Tian Wei, es una energía que podríamos explicar como la que ayuda hormonalmente a hacer todo el proceso de crecimiento, desarrollo y reproducción del ser humano. Los hombres tienen un Tian Wei que va en ciclos de 8 y las mujeres tienen un Tian Wei que va en ciclos de 7. ¿Qué significa eso? Pues si os fijáis, a los 7 años y a los 8 los hombres, pues empezamos a cambiar y a salir los dientes definitivos. A los 14 años normalmente nos viene la primera menstruación, la menarquia, 7 por 2, 14. A los 21, a los hombres en los 24 normalmente salen las muelas del juicio. Luego a los 28 es la edad más fértil de la mujer
para tener hijos. Después de los 35 a los 42 años empieza a declinar esta energía, el Tian Wei empieza a declinar, y a los 49, 7 por 7, 49, es cuando la medicina tradicional china nos dice normalmente deja de venir la menstruación. Entonces, si os encontráis en esta edad, más o menos 49 aproximadamente, yo ahora por ejemplo tengo 50, bueno, pues mi menstruación empieza como que ahora vengo, ahora no, bueno, pues estoy dentro del ciclo correcto, de lo normal, ¿vale? De lo que viene a ser normal, 49, 50, hay mujeres que 52 años todavía tienen menstruación, maravilloso, tienen un yin de riñón estupendo, pero un poco es esto, que las mujeres vamos en ciclos de 7 y los hombres van en ciclos de 8, y esto nos ayuda mucho a entender que todo este ciclo maravilloso es 7 años, 14 años, 21 años, 28 años, en realidad son etapas que podemos identificar con partes muy importantes de nuestra vida. Y además la medicina tradicional china dice, no todas las menopausias son iguales. Hay mujeres que lo viven de una manera con unos síntomas y hay mujeres que lo viven de otra. Entonces, hay muchos síndromes, no muchos, pero hay unos cuantos. Y yo he escogido los 3 más importantes, que ahí nos vamos a encontrar casi todas las mujeres. Uno es el síndrome de insuficiencia de yin, de riñón y de hígado, ¿vale? Y os voy a leer los síntomas que dan estos síndromes. Entonces, insuficiencia de yin, de hígado y de riñón. El riñón, en medicina tradicional china, la medicina china nos dice, lo asociamos con el agua, porque evidentemente además riñón, vejiga, le tiene mucho que ver, lo asociamos con el agua, y el hígado lo asociamos con la madera. ¿Por qué lo hacen así los chinos? Lo explican así porque así podemos entender, es una similitud con la naturaleza, podemos entender la teoría. ¿Qué pasa? Si el riñón es agua y el hígado es madera, el agua nutre la madera, porque si la madera no tuviera agua, se secaría, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que el riñón tiene el yin de riñón, que el yin es la parte que refresca los líquidos, etcétera, etcétera, nutre a la madera. Pero cuando está en decline, que baja, ya el yin de riñón es un poquito insuficiente, entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos síntomas también de calor, porque como no hay líquido refrigerante del riñón, el hígado se sobrecalienta un poco y entonces da síntomas de calor, porque no tiene líquido refrigerante, el riñón, que es agua, no lo refrigera, no lo nutre bien. Entonces, ¿qué da? Pues da síntomas, por ejemplo, de riñón como mareos, a veces tinnitus, pips en los oídos, da irritabilidad. Esta irritabilidad que te coge como los 2 minutos, es este tipo de irritabilidad, porque luego hay otro, pero es este tipo de irritabilidad que oyes algo y no sabes por qué te sulfuras. Eso es muy de hígado, porque como no está nutrido, no tiene líquido refrigerante, se sobrecalienta. Da ráfagas de calor. Más bien son estas mujeres que cuando el sofocos lo explican es, me sube un fuego interno que me quema por dentro y me sale hasta la cabeza. Es esta ráfaga de calor, y además es sobre todo de día. Entonces, si es más de día, insuficiencia de yin, de hígado y de riñón. Luego, da un sueño de mala calidad, dormimos pero no dormimos muy bien. Olvidos, riñón, olvidos también, la memoria. Da dolor lumbar y de rodillas, porque son típicos síntomas de insuficiencia de yin, de riñón. Y luego da una menstruación normalmente desordenada. ¿Desordenada qué quiere decir? Estoy un mes, cuando empiezo esta época que me empieza a hacer el tonto, estoy un mes que me viene, 2 meses que no me viene, es decir, desordenada. Esto normalmente ya nos indica un poco de insuficiencia de yin, de hígado y de riñón, porque en la premenopausia, nosotras cuando entramos en la premenopausia, lo que pasa es que empezamos a notar 2 tipos de cambios. Uno es la cantidad de la menstruación nos cambia, o nos baja mucho y tenemos mucha menos menstruación, o tenemos grandes hemorragias, y luego vamos a explicar por qué. Y también cambia el ciclo.
me venía antes cada muy regular y ahora me viene cada 32 o me viene cada 24, se alarga o se acorta el ciclo. Entonces, cuando entramos en la premenopausia vamos a notar estos desórdenes hormonales, y entonces es que lo tengamos claro, que dan desórdenes en la cantidad y desórdenes también en el tiempo, se alarga o se atrasa. Luego, el segundo síndrome es corazón-riñón no comunican. Bueno, corazón-riñón en medicina tradicional china tienen mucha relación. Entonces, porque el riñón es agua y el corazón es fuego. Entonces, el corazón además es el hogar del sueño. Estas mujeres que tienen más síndrome de corazón-riñón no comunican bien, tienen estos síntomas. Tienen desasosiego. Desasosiego, inquietud, vale. ¿Sabéis cuándo harías así? Como en plan de, ay, es que no sé qué me pasa, ¿sabes? El no sé qué me pasa, esto es muy de un fuego de corazón. El desasosiego, el, ay, es que no sé qué hacer, estoy inquieta. Eso es un fuego de corazón, ¿vale? Entonces, palpitaciones, sudor nocturno, más bien sudor nocturno. Si tengo sudor nocturno, más bien voy por este síndrome. Insomnio, antes decíamos sueño de mala calidad, aquí un poco más de insomnio. Luego, muchos sueños, cansancio, fácil de asustar, porque muchos sueños y fácil de asustar está relacionado con el riñón. El riñón tiene una emoción que es el miedo, entonces cuando una persona es muy asustadiza es que tiene un riñón un poquito flojito. Y luego orina corta y oscura, ya luego lo veremos, pero es un síntoma muy característico de este síndrome. Luego, el tercero, y luego os daré alimentos. ¿Qué podemos hacer? Ah, pues yo soy del segundo, vale, perfecto, pues ¿qué te irá muy bien comer cuando estés en la menopausia? Y luego el tercero le llamamos depresión del chi de hígado. Que la depresión del chi de hígado quiere decir que el hígado, a mí me ha costado esto entenderlo, porque en chino utilizan una palabra que dicen depresión del chi de hígado y yo, es que las traducciones me ha costado años, las traducciones a veces no son bien y hasta que no tienes mucho bagaje con el chino, que yo no lo tengo, pero tuve suerte, y esto lo entendí un día, acabas de entenderlo y dices, ah, vale, ahora entiendo esa depresión de chi de hígado, ¿a qué se refiere? Porque son conceptos un poco complicados, Pero bueno, depresión del chi de hígado la podemos dividir en dos. El hígado es el comandante del chi, es el que se encarga de que el chi circule por todo el cuerpo, que es el chi, la energía que lo mueve todo, lo que la transforma. Si no tuviera chi, no empezaría a hacer la digestión. Entonces hay algo que cuando los alimentos llegan al estómago, ¡pum!, se enciende, ¿no? Arranca motores, ese es el chi, porque la traducción simple de chi es gas, es el gas que todo lo mueve. Entonces, el hígado muchas veces está cansado, ¿vale? Porque le damos mucha caña y está bajo de energía de chi. ¿Y qué le puede pasar a su chi? O que se bloquee y da síntomas de bloqueo de chi o de insuficiencia de chi. Entonces, los síntomas son un poquito diferentes. Cuando hay bloqueo de chi de hígado, los síntomas son, pues dolor debajo de las costillas, intercostal, dolor de pechos, porque ya sabéis que el meridiano, hay una rama interna que pasa por los pechos, el meridiano de hígado, y entonces da dolor de pechos, o que se hinchan un poquito más. Hormigueo en todo el cuerpo, porque cuando el chi no puede circular, hace como un hormigueo en todo el cuerpo. Va muy bien ahí haceros masajes que os vayan a apretar, suspiros, ya sabemos que cuando el chi de hígado está bloqueado, como el hígado es un órgano que tiene que ser muy flexible para enviar sangre al corazón, si se bloquea, normalmente por las emociones, ¿qué pasa? Que el cuerpo tiene un mecanismo de defensa que es suspirar. ¿Por qué? Porque cuando yo suspiro, el diafragma baja y lo que hace es ayudar al hígado a hacer este movimiento de contracción, está un poco bloqueado y lo ayuda. Entonces, muchos suspiros, coágulos en la menstruación, ansiedad, enfados, pero los enfados del bloqueo del chi de hígado no son estos tan repentinos que decíamos de la insuficiencia de yin, no, son enfados en plan de, es que me enfado, ¿vale? Y pego un golpe. Entonces, bloqueo de chi de hígado y luego también una cosa muy característica que a veces puede ser que os pase es, os pasa una vez que dices,
la menstruación, cuando tengo la menstruación, es cuando voy a hacer pipi que baja, ¿eh? Bueno, pues eso es porque el chi está bloqueado y entonces la menstruación no baja, solo cuando hago un poco de fuerza, ¡plum!, lo desbloqueo y entonces me baja la menstruación, ¿eh? Que eso muchas veces seguro que todas lo hemos vivido alguna vez, ¿no? Que no manchas la compresa o la copa, pero cuando haces pipi al hacer fuerza, baja toda la menstruación, bueno, porque el chi está bloqueado o no tiene mucha fuerza, entonces cuesta de bajar. Y luego, si lo que le pasa al hígado, a su chi, es que está en insuficiencia, más que bloqueado, está en insuficiencia, tengo más el ánimo deprimido, tengo dolor debajo del abdomen, en la parte baja, tengo tristeza, tengo ganas de llorar. Estas ganas de llorar normalmente cuando termino de llorar me alivia, porque ya está, son 2 minutos, y porque si no aliviara sería de riñón, pero en el caso de que cuando lloramos alivia es de hígado, que está estresado y el llorar le alivia. Y el periodo se alarga o es muy abundante. ¿Por qué es muy abundante el periodo en muchas mujeres? Bueno, es muy fácil de entender desde la medicina tradicional china. Cuando llegamos a esta etapa ya final, premenopausia, menopausia, y tenemos abundantes menstruaciones, significa que no hay chi. ¿Por qué el chi? No hay chi, hay poco chi, está flojito. ¿Por qué? Porque el chi se encarga de mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, todo lo que son hemorragias abundantes es por una falta de contención del chi, que también luego puede venir, para los que ya sabéis medicina china, pues de un bazo estómago insuficiente, porque hay mala fabricación de chi, etcétera, etcétera, o porque no hay sangre. Entonces, como la sangre y el chi van juntos, pues uno afecta al otro, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los síntomas comunes de la depresión del chi de hígado, y luego hay unos síntomas, estos son los clasificados, hay unos comunes, quiero decir que hay unos comunes de esta depresión del chi de hígado, es que se da bastante este síntoma, que es que cuando yo tengo problemas en el hígado, o depresión del chi de hígado, o insuficiencia de chi de hígado, o bloqueo, puede haber boca seca, sabor amargo, sobre todo cuando me levanto por la mañana. Y normalmente en este síndrome, así como decíamos en los otros síndromes que la menstruación pues podía estar desordenada, 3 meses sin venir, aquí normalmente cuando es un bloqueo o insuficiencia de chi de hígado, la menstruación suele ser o adelantada o atrasada, pero suele venir todos los meses. Entonces es como, más bien se relaciona con el estrés. Este síndrome se relaciona con el estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para en esta etapa en la que nosotras estamos menstruando, estamos pensando ya, cuando yo tenga la menopausia, quiero vivirla de la manera más cómoda y sencilla? Bueno, pues hay unos tips muy importantes que los vamos a ver desde el punto de vista de qué es lo que agrava los síntomas cuando llego a la menopausia, porque cuando entiendo lo que agrava los síntomas es como lo sabré prevenir durante todo mi ciclo, todo mi ciclo de mujer, este Tian Wei, lo puedo ayudar y fomentar unos buenos hábitos de vida, porque ya decíamos que dependiendo de los hábitos de vida y alimenticios, la mujer va a tener un tipo de menopausia o otro tipo de menopausia. Yo puedo deciros que mi menopausia debe hacer como 8 o 10 meses que estoy en premenopausia, porque ahora viene, ahora no, más bien no viene que sí. Y os puedo decir que no tengo ningún síntoma, no noto nada, simplemente que no viene. Pero yo sí que es verdad que luego os contaré de los alimentos en los que llevo muchos años comiendo, y creo que esto me ha ayudado mucho. Yo tampoco sabía si esto funcionaría, pero creo que está funcionando. Sí que es verdad que en verano noté algunos calores internos como muy leves, en plan, yo decía, esto debe ser un sofoco. Pasa que no era muy evidente, muy ligero. Pero bueno, ahora sí que noto que la piel la tengo más reseca, y luego os contaré cosas. Voy a coger la libreta porque luego os explicaré cosas. Vamos a ver, cosas, chicas, cuidaros mucho en estas cosas muy importantes. Mirad, el exceso de trabajo y la dieta irregular, llego a casa como cualquier cosa, no, esto lo puedes hacer 2 días, ¿vale? Pero luego no, intentaros cuidar la dieta, hay que planificar. Yo tengo que planificar. Yo tengo que saber qué voy a cenar hoy porque hoy he comido esto y qué creo que me va a apetecer. No puedo dejarlo para última hora porque luego me hago un pan con queso y eso no es comer.
eso es subsistir. Entonces, la dieta irregular, el exceso de trabajo y el exceso también de tomar durante muchísimos años anticonceptivos. Estas tres cosas, sobre todo, lo que hacen es consumir mucho yin, Y entonces el yin de riñón, y de hígado, es el primer síndrome que hemos visto. Entonces, muy importante, esperad, me pongo aquí la chuleta para explicaros. Muy importante el exceso, que tengamos en cuenta que un exceso de trabajo y que una dieta irregular y un exceso de años tomando anticonceptivos desgastan mucho el yin de hígado y de riñón, Entonces voy a tener más ese tipo de síntomas que hemos comentado antes del primer síndrome. Después, el estrés emocional y sobre todo la ansiedad. Esto llevado mucho tiempo con emociones como por ejemplo el miedo, etcétera, etcétera, es el segundo síndrome. Es cuando, sobre todo a nivel emocional de mujer, está muy preocupada o tiene mucha ansiedad o tiene mucho miedo, pasa mucho miedo por situaciones de la vida, etcétera, etcétera. Esto normalmente es el que crea más desarmonía entre riñón y corazón. Después, el tercer síndrome que decíamos de insuficiencia, de bloqueo de chi de hígado, bueno, en este caso sobre todo es, mira, para mí es no ir bien de baño y no dormir bien, no respetar los ciclos de sueño. Esto es muy importante. Hay que respetar los ciclos de sueño y ir bien al baño. Ir bien al baño es fundamental y sobre todo porque además está muy relacionado con tener un organismo limpio y un hígado que funcione y que pueda desintoxicar a la hora que el hígado desintoxica. Entonces, si yo tengo estreñimiento, para mí es una cosa que nos acostumbramos a vivir cada 2 o 3 días ir al baño y eso no es muy sano. ¿Vale? Nos acostumbramos porque como no duele, pues lo tomamos como una cosa normal, pero no, tenemos que buscar maneras de encontrar hábitos de vida o cosas que comamos o incluso hacer algún tipo de tratamiento con acupuntura, etcétera, porque no es normal y después eso sí afecta mucho a este tercer síndrome de mujeres que tienen sobre todo bloqueo o insuficiencia de chi de hígado, y ir al baño y luego respetar las horas de sueño. Muy importante, ¿por qué? Porque el hígado desintoxica de 1 a 3 de la madrugada y yo, para que mi hígado desintoxique de 1 a 3, que tenéis un vídeo del reloj de los órganos para dormir, desintoxicar durmiendo se llama, es importante que yo en ese momento esté en un sueño profundo. Si yo me voy a dormir a las 12:30, a la 1 no estoy en un sueño profundo. Entonces es muy importante el sueño, Entonces, estos son como, podríamos decir, los tips para la prevención, para que si yo no tengo en cuenta que un exceso de trabajo, que un exceso de tomar pastillas anticonceptivas, que una dieta muy irregular, que no la tengo en cuenta. Claro, cuando soy joven no pasa nada, porque como no lo noto, como tengo mucha energía y estoy bien, pero luego llegamos a estas edades de 50 y estamos cansadas, nos encontramos mal, tenemos diabetes, etcétera, etcétera. Entonces es importante cuidarse antes, el estrés, todas estas emociones también importante. Y luego, pues dormir, respetar los ciclos de la naturaleza es importante. Entonces, tratamiento, ¿qué podemos hacer? Bueno, el tratamiento, la medicina occidental hace aporte de estrógenos, ¿vale? Pero en los estudios científicos chinos se ha demostrado que estas terapias de estrógenos artificiales, pues sí que pueden aliviar los síntomas de la menopausia, pero claro, también tienen muchos efectos secundarios, Entonces, hiperplasias endometriales, problemas de riñón, problemas de hígado, se habla de cáncer de mama, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si es muy necesario porque los síntomas son muy graves, ¿vale? Y me impiden hacer una vida normal, entonces se recomienda, porque pensar, el 40% de las mujeres occidentales toman terapia de estrógenos, el 40%. En China, entre un 2 y un 3% de las mujeres solo toman terapia de estrógenos. Sí que es verdad que ellas toman mucha soja durante toda su vida, entonces las isoflavonas evidentemente ayudan mucho al cuerpo, y no tienen tantos síntomas, pero también es verdad que cuando tienen síntomas no recurren o los médicos no les aconsejan como primera opción terapia de estrógenos, ¿no? Entonces,
¿Qué podemos hacer? Alimentos. Venga, vamos allá. Lo más interesante. Para el primer síndrome, bueno, hay el que veréis, ¿vale? Que es común y que yo os diría tomarlo, pero las que se encuentren en el primer síndrome que tomen regular como algo fijo y las otras que lo tomen de más a más porque también les va a ayudar, es la vitamina E, ¿vale? Porque es muy antioxidante y porque la vitamina E en medicina china se relaciona con el yin, ¿vale? Entonces, ficha de alimentos, vamos allá. Bueno, pues a ver, para los síndromes de insuficiencia de yin, de riñón y de hígado, el aceite de germen de trigo, que es el que os comento, que es muy rico en vitamina E y que es reconstituyente del yin. Entonces, os irá genial para la piel y además os lo recomiendo que os compréis de primera presión en frío, evidentemente, lo más natural posible, que no esté mezclado, que sea puro. Y que os pongáis, por ejemplo, una cucharada sopera al día en cualquier comida, mezclado con comida, ¿vale? Si lo calentáis también está bien, pero si no lo calentáis yo me lo pondría crudo. La soja verde, porque refresca, y aquí va muy bien para todo el tipo de sofocos, las algas, la espirulina, el mijo, la cebada, el tofu porque es fresquito, también tiene naturaleza fría. Y luego los frijoles negros y el sésamo negro porque el negro es el color asociado con el riñón. Y luego hacer test de azafrán, que hay que poner muy poquita cantidad de azafrán, y la jalea real porque también es un gran reconstituyente del yin. Después, si tenemos el segundo síndrome, que es el síndrome de corazón-riñón, no se comunican, lo que va muy bien es la concha de la ostra, que en medicina tradicional china le llamamos muli, y que lo podéis encontrar en el mercado en forma de calcio de concha. El calcio de concha. ¿Por qué? Porque nutre el yin también, el yin refresca y calma el shen. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos, el shen es como calma el espíritu, calma la persona, te sientes como tranquila, porque como decíamos que en este síndrome tienes mucho desasosiego, etc., es necesario calmar ese espíritu, que en medicina china le llamamos el shen. Entonces, el calcio de concha nos ayudará también a dormir mejor, no tener tantas pesadillas, esos malos sueños. La avena, porque la avena astringe el sudor nocturno y remineraliza los huesos, muy importante la avena, La avena la podéis poner en todos los síndromes, todas las chicas tendríamos que tomar. Y el reishi, porque el reishi calma la mente y aparte que es un gran reconstituyente, para mí es uno de los favoritos de las setas. La chía, porque seda, y el magnesio también seda el sistema nervioso. Y luego en el síndrome de depresión de chi de hígado, insuficiencia de chi de hígado y bloqueo de chi de hígado, los berros, la cebolla, la cúrcuma, la pimienta negra, la menta, porque todo esto moviliza, el rábano picante moviliza el chi bloqueado, y luego la col, la coliflor, el brócoli, porque estos alimentos verdes, el verde es el color asociado al hígado, son los alimentos que le van mejor al hígado, Entonces estos alimentos son verdes y por eso son muy beneficiosos para este síndrome. Y luego otras cosas generales, por ejemplo, el germen de lino germinado. ¿Por qué? Porque es un fitoestrógeno. ¿Qué significa un fitoestrógeno? Un fitoestrógeno significa que es un falso estrógeno, pero decíamos antes que teníamos los 400 receptores, ¿verdad? Bueno, pues estos 400 receptores que tenemos distribuidos por todo el cuerpo reciben menos cantidad de estrógenos porque van declinando, pero el lino germinado, molido, es un fitoestrógeno, entonces hace un poco las funciones de los estrógenos, un poco, Pues claro, si lo hiciera del todo sería la bomba, no, un poco. Entonces el germen del lino germinado va muy bien, sobre todo para las que tenéis mucho sudor y sofocos, La salvia también tiene fitoestrógenos y la salvia sobre todo nos seda mucho, Para este síndrome de corazón que decíamos con un poco de ansiedad, etcétera, la salvia nos seda, pero la salvia tiene muchos taninos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si la hervimos mucho tiempo es astringente, entonces hay que hervirla poquito tiempo. Esto me lo ha enseñado Llorenç Teixer, que os lo recomiendo, del Manantial de Salud, en un vídeo que tiene de la menopausia. Este señor sabe un montón. Bueno,
La bolsa de pastor, la bolsa de pastor es hemostática en medicina tradicional china. Entonces, para las que tenéis hemorragias muy grandes, que dices, ostras, que yo tengo unas hemorragias tan grandes que tengo hasta anemia. Bueno, pues la bolsa de pastor va muy bien. Y luego os he cogido otra que es el hipericum. ¿Por qué? Porque en esta época, sobre todo la premenopausia y la menopausia, o sea, a veces tenemos un poco de depresión, tenemos un poco de malestar, de humor, etcétera, etcétera. El hipericum es como un antidepresivo natural, entonces pues el hipericum también va muy bien. Entonces, bueno, deciros que la menopausia, ¿vale? Otro tratamiento muy importante es hacer acupuntura. Os va muy bien hacer acupuntura habitualmente. No hace falta que hagáis super planes para hacer acupuntura, pero si, por ejemplo, sales de trabajar y dices, voy a hacer una sesión de acupuntura, oye, tú no sabes lo que le estás regalando al cuerpo, le estás regalando equilibrio. Y entonces el cuerpo, cuando tiene toda esta movida hormonal, pues se encuentra con una base equilibrada al menos, porque la movida hormonal va a estar igual, pero al menos que el cuerpo esté equilibrado, lo más equilibrado posible. Entonces, bueno, la menopausia es como entrar en el otoño. Venimos del verano, locura máxima, ¿no? Todo el día en la calle, tomando cosas, Y el otoño es la época que empezamos a recogernos. Eso sería la premenopausia. Empezamos a recogernos, ¿no? Y deciros que es un regalo, el tesoro más grande que tenemos las mujeres, que no lo cambio por ninguno, que nos hacen más longevas también, que la transición se puede hacer paulatina, porque este otoño nos da mucha sabiduría, y luego cuando entramos en el invierno, que es ya la menopausia, la mujer se encuentra en un estado en el que es mucho más feliz, porque, bueno, porque ya no volverías a los 25, chicas de 25, no volveríamos. ¿Por qué? Porque sabes más y porque ya te lo has pasado bien, o no, pero bueno, al menos ya tienes más conocimiento de la vida, y cuando uno se encuentra en los 50 años, a partir de los 50, 55 años, yo creo que es como una nueva segunda juventud, ¿no? Porque sabes tantas cosas que yo creo que no regalas nada ya, ya no regalas nada en el sentido de que no lo cambiarías por otra cosa, ¿no? O sea que es una etapa muy bonita, que va a depender mucho de cómo os portáis antes a cómo llegaréis al final. Entonces os digo que no acumuléis mucho peso, portaros bien y simplemente intentar encontrar vuestros correctos hábitos de vida. ¿Qué quiero decir con vuestros? Que no todas las mujeres llegamos a la menopausia bien con los mismos hábitos de vida, Cada una tiene que estructurarlo según sus manías, según sus historias. Yo sabéis que soy delgada porque a mí me gusta pues comer ciertas cosas e intentar mantener la línea, etcétera, etcétera. Entonces, cada una que lo haga a su manera. Yo, por ejemplo, mis desayunos, ¿qué son? Leche de soja desde hace muchísimos años. Aquí en China lo que tengo de bueno es que la leche de soja es fresca y entonces está muy rica. Pero también podéis comprar una máquina y hacerosla vosotras, y está igual de buena porque es la que hacemos aquí. Entonces, leche de soja, y le pongo un poquito de jengibre en polvo, porque pues, digestivo, y porque el jengibre va para todo. Le pongo mucha avena, como 8 o 10 cucharadas soperas, depende del día. No, 10 nunca, porque o hago 6 o hago 8 por lo de los números, que soy supersticiosa. Entonces, depende del hambre que tenga, le pongo 6 o le pongo 8. Pongo una cucharada sopera de lino germinado molido desde hace un montón de años. Luego le pongo un poquito de polen y le pongo miel, porque todo lo que viene de la miel de las abejas, no tengo jalea porque no utilizo jalea, pero ayuda al yin, y el yin es las hormonas. Mirad, las hormonas estrógenos son yin, y las de los hombres, los andrógenos, digo bien andrógenos, que a veces me salen palabras raras, pero es porque mi cerebro está liado, son yang. Entonces, las mujeres, los estrógenos son yin, entonces tener siempre en cuenta en no desgastar mucho el yin con muchos enfados yang, y de nutrir muy bien el yin con alimentos yin, todo lo que son aceites, semillas, frutos secos, bueno, pues con todos estos tipos de alimentos. Ya veréis que vais a tener una transición fantástica, que es una época maravillosa de la mujer, que es un regalo que es exclusivamente nuestro, no lo podemos explicar lo chulo que es, y que por eso es tan importante conservar siempre que sea posible los órganos femeninos, siempre que sea posible. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en otro vídeo. Que vaya muy bien, hasta luego, adiós.